Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar ahora con la tercera parte con la continuación de la clase anterior, que es lo que veníamos hablando de la influencia del metabolismo energético en el anestro posparto. Habíamos hablado de condición corporal, cómo incidían las pérdidas y ganancias de condición, sobre todo en el periodo preparto, y cómo las vacas llegaban en condición corporal al parto. Lo primero que vamos a ver es un trabajo que me parece bastante elegante y a mí me gustó mucho, que es una comparación que hicieron, tomaron dos y trata de mirar el impacto de la variación de peso, la pérdida de peso en la función ovárica, en los folículos y en el funcionamiento de los cuerpos lúteos. Para ello, estos investigadores tomaron dos grupos, uno control, que alimentó el 112% de lo que pedía NRC, y uno en restricción, que fue alimentado el 66% del requerimiento de NRC del 2001. Bien, las vacas la llevaron hasta que las vacas en el grupo de restringido llegó a perder el 12% del peso vivo, y allí les hicieron un protocolo para que se empezaran a alzar lo más juntas posible, y empezaron a sacar muestras para medir insulina, progesterona, IGF-1, y empezaron a hacer ecografías diarias. ¿Sí? Los investigadores en el grupo de restricción, la cuestión era llegar hasta el anestro, ¿no es así? Hasta el momento en que la actividad ovárica se parara, digamos. Entonces, los investigadores, una vez que tuvieron todos los datos y que las vacas habían llegado al anestro, estandarizaron los datos de todas las vacas que participaron en el estudio y armaron un ciclo A y un ciclo B. El ciclo A es el último antes de que antes que la medición de progesterona diera la siguiente determinación de funcionalidad del cuerpo lúteo. Clasificaron como cuerpo lúteo subfuncional, a aquellas vacas que, teniendo un cuerpo lúteo, el día 10 del ciclo de largo normal, entre el último celo del A y el celo del último antes del anestro, que fue el B, tuvieron menos de 1,5 nanogramos de progesterona, y como cuerpo lúteo funcional, aquellas que antes del último ciclo, antes de pararse me refiero a entrar en el anestro, dieron igual o mayor a 1,5 nanogramos de progesterona. Obviamente el control iba ciclando en forma normal. Y el ciclo B, una vez estandarizados los ciclos, una vez que todas las vacas estaban puestas, esto obviamente cronológicamente no ocurrió al mismo tiempo, las tuvieron que estandarizar, el ciclo B fue el último ciclo antes de que la vaca se parara del todo. En los resultados, que es lo interesante que me gustaba mostrarles, es que tanto en el grupo de restricción como en el grupo de restricción con cuerpo lúteo funcional o con cuerpo lúteo subfuncional, la pérdida de peso fue entre 140 y 170 kilos. ¿Sí? Y eso fue más o menos el 25% del peso vivo inicial, y entre 1,6 a 2,5 puntos de condición corporal, la pérdida. ¿No es así? Si lo miran con la vara de NRC 2016, van a ser más puntos de condición corporal. Ahora bien, y las vacas control ganaron peso. Esto coincide con hay muchos trabajos que han buscado esta cuestión, y coincide más o menos con que alrededor del 25, tienen que perder
alrededor del 25% del peso corporal para parar la actividad ovárica. Ahora bien, y esto si lo razonan un poco, compárenlo contra el 7.105% que toma NRC como porcentaje del peso maduro en condición corporal 5 para hablar de un cambio de condición corporal, y les había dicho en la clase pasada que esos variables son 3 puntos de condición corporal, y es así, o 3 puntos Echirola de condición corporal que deben perder para pararse. ¿Por qué lo pongo en el momento del posparto? Porque obviamente es el momento más catabólico del metabolismo de las vacas. Acá las vacas están en un metabolismo de somatotropina, con una cría al pie, yéndose por la una y por ahí con ingreso limitado de nutrientes a través del consumo de materia seca, lo que obviamente las hace vivir una situación de catabólica, de pérdida de peso y de predominio de la hormona somatotrófica. Ahora, los investigadores también midieron, estudiaron las ondas foliculares, que encontraron que la restricción, tanto en las ondas, en la sonda del ciclo A como en la última onda, la restricción provocó, en los grupos de restricción, provocó diámetros foliculares más chicos. ¿No es así? Y piénsenlo con todo lo que está apareciendo, el tamaño del folículo anteovular, lo que está apareciendo como tener un folículo, que sobre todo en la CATF, tener un folículo de un tamaño adecuado que asegure después la formación de un buen cuerpo lúteo. Lo vimos en la clase pasada y en la primera clase donde vimos fisiología de la reproducción, y compárenlo con las vacas control que tuvieron folículos más grandes, y que estos folículos más grandes obviamente después aseguran un mejor cuerpo lúteo. Y no es así, las vacas control son bien alimentadas. Piensen y traten de trasladar esto a una vaca que está en 60 días de parida con un ternero al pie y por ahí en un lote con poca oferta con oferta mala de pasto en cantidad o calidad, ¿no es así? Y traten de trasladar este trabajo al impacto que puede tener el nivel nutricional actual sobre esas vacas, si las hacemos perder peso de más, ¿no es así? Bien, y también midieron los investigadores, fíjense, los niveles de insulina en las restringidas y los niveles de insulina en las controles, y lo que es más importante, que lo hablamos mucho en la clase pasada, que es el gancho entre el eje metabólico y el eje reproductivo, que es el IGF-1. Fíjense que el IGF-1 en las control, la línea verde que acaba de marcarse, es mucho más alto en las controles que en las restringidas, porque la comunicación, la interacción entre insulina, hígado, somatotropina, IGF-1 y el IGF-1 actuando sobre la célula de la granulosa, obviamente que tiene, ese impacto del mitógeno y esa multiplicación de la célula de la granulosa asegura mejores tejidos lúteos, asegura mejores cuerpos lúteos y todo lo que está relacionado. Entonces, esto que acabamos de ver es como para ver cómo puede impactar la pérdida de peso y la subnutrición y el estado catabólico en la funcionalidad de esos ovarios que pretendemos, que son la usina de nuestra fábrica de terneros, ¿no es así? Y que no tienen demasiado tiempo para actuar porque si no nos hacen ser ineficientes. Bien, nosotros vinimos hablando en la clase pasada, todo el tiempo, lo que vimos recién es del nivel nutricional
actual, no hice ninguna referencia a la condición corporal. Pero nosotros sabemos que la condición corporal, dentro de las posibilidades que tenemos a campo, es un reflejo del estatus metabólico energético, ¿no es así? Y del balance energético. Cuando sobra se ven lindas, cuando falta es como la cuenta del banco. Entonces, y lo que tienen aquí es digamos, los porcentajes de preñez donde las clases son, en el eje de las X, la condición corporal al inicio del servicio. ¿No es así? Y presten atención en cada clase a la columna del medio, que es la gris clara, que es la retención en la concepción al primer servicio, digamos, a la inseminación artificial. Y fíjense que es, digamos, ya entre condición corporal 3 y condición corporal 4 son significativamente diferentes. Después no se puede demostrar el significativo, es la misma meseta que está generalizada y donde la condición 4 es el borde del abismo y la 3 en una escala de 1 a 9 es la caída libre. En la condición corporal 3 no podemos hacer nada, digamos, es otro universo de datos. Y en la 4 se empieza a mesetar, digamos, pero fíjense que acá no da estadístico, digamos, es una meseta entre la 4 y la 8. Y no es así, pero sin embargo la 3 es significativamente diferente y esas vacas se cayeron al abismo. Y lo mismo pasa con la concepción general, nada más que en la concepción general se arma la diferencia en mayores condiciones corporales. Probablemente ahí puede estar embarrada la cancha porque están tomando el acumulado del servicio completo. Y lo de la inseminación es la primera inseminación, ¿no es así? Bien, entonces, digamos, relación directa entre la condición corporal y la salida en preñez respecto, digamos, cuando la variable de estudio es la condición corporal al inicio del servicio, al momento de entrada de los toros. Bien, ahora, este trabajo también es interesante y, digamos, voy a tratar de explicar el cuadro lentamente. Ustedes tienen allí los grupos armados por condición corporal preparto, digamos, para diferentes condiciones corporales preparto, igual o menor a 4, igual o mayor a 5, ¿no es así? Analizado a los 20 días del posparto, a los 40 días del posparto y a los 60 días del posparto. Esa es la entrada desde la condición corporal preparto. ¿No es así? Ahora bien, en el posparto hicieron 4 niveles de nutrición. Alto, que fue silo de maíz ofrecido para que aumentaran 450 gramos por día. Moderado, que significó silo de maíz para mantener el peso. Bajo, que las hicieron perder 700 gramos por día. Y bajo con flushing, que digamos las tuvieron perdiendo 680 gramos por día hasta 14 días antes del servicio, y allí aumentaron la oferta para hacer los 450 gramos por día. Los resultados los leemos en dos sentidos. Primero, dentro de las columnas, ¿no es así? Y fíjense que adentro de las columnas, en la condición corporal, en los 40 días del posparto, tuvimos dos situaciones. Una, que el bajo fue diferente a todos los demás en las placas, en las vacas flacas. Es así, 48, diferente de todos los demás.
Y la segunda, que en las vacas gordas, en las vacas en buena condición, ¿sí? Las vacas en buena condición con el flushing, digamos, la preñez fue ayudada por la condición corporal alta al parto, como se ve en ese 85, que es diferente de todos los demás. Es decir, que las que perdieron peso en el posparto y tenían mala condición en el parto, lo mismo pasó a los 60 días en leche con el 68, a los 60 días de posparto con el 68 que figura en la filmina subrayada de azul, digamos, las placas que parieron placas y que además perdieron peso fueron significativamente diferentes a todas las demás. Y las placas que eran gordas al parto y que además tuvieron flushing se preñaron mejor que todas. Digamos, con pequeña diferencia, pero digamos, ahí está jugando un rol la condición corporal del parto, como embarrando la cancha. Bien, ahora eso es dentro de las columnas, ¿no es así? Pero dentro de las pilas, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense, las pilas analizan cada nivel de nutrición, ¿sí? Cada nivel de nutrición adentro del mismo nivel a lo largo del tiempo. Y en la pila de las placas, ¿sí? En la tercera pila, en la pila de las placas, las vacas gordas al parto, siempre tuvieron un acumulado de preñez más alto que sus compañeras que bajaron, que parieron placas. Y lo mismo pasó en el total de las vacas. No es así, el acumulado del total probablemente por la influencia de los niveles bajos. Lo que quiero, digamos, dos cuestiones. Conviene que paran gorda, si la vamos a combinar con placa. Si paren placa, les hacemos un flashing y tenemos resultado. Y lo más importante de todo, las que tuvieron en un plano alto moderado, ninguna tiene ningún subrayado. Entonces debemos de comer bien después del parto, muchachos. ¿Sí? Bien. Ahora, el nivel de nutrición en el posparto no solo impacta la performance reproductiva, sino que impacta el peso del ternero, porque obviamente la vaca para dar leche necesita comida. Vamos a ver más adelante una filmina referida al potencial de dar leche. Pero las vacas flacas, las vacas flacas criaron terneros que aumentaron menos de peso que las vacas gordas. Y es, digamos, se cae de maduro, pero obviamente que un vientre sentido es una mala madre. ¿No es así? Y además, tener presente, digamos, esto por dos cosas. Por cómo es nuestra reposición y por cómo alimentamos nuestras madres de nuestra reposición. Digamos, por la historia de nuestra reposición y por cómo alimentamos las madres de la que va a ser nuestra reposición si es que reponemos con marca líquida. ¿No es así? Y puse dos filminas de programación fetal, no porque me quiera meter a trabajar sobre programación fetal, pero sí para dejar conciencia de que el nivel de nutrición actual de las preñeces que estoy fabricando ahora me influye en las vaquillonas que voy a tener en 2 o 3 años ingresando a la reposición de mi rodeo. Acá tienen cantidad de comida. La primera columna son las madres, ¿sí? La segunda columna son las hijas. Entonces tenemos madres bien nutridas y malnutridas, hijas
bien nutridas y mal nutridas, la tercera columna es el peso al nacimiento de los nietos, de los hijos, de las hijas, digamos. Y el peso al destete, la cuarta columna, el peso al destete de los hijos de las hijas. ¿No es así? Y fíjense que la única, digamos, las hijas restringidas de madres restringidas tuvieron terneros más livianos. Ahí tuvieron terneros más livianos al nacimiento y terneros más livianos al destete. Es simplemente que, digamos, una influencia nutricional mediada por una cuestión que se llama epigenética, que es lo que todo el mundo está hablando de programación fetal. El tapado o destapado de genes a partir de mecanismos como son la modificación de las histonas, que son unas proteínas que están en el ADN, o de la metilación del ADN, que tapa y destapa bases y permite que se expresen genes o no se expresen, digamos, y hace, digamos, de esa manera tenemos una interacción entre ambiente y genética. Lo vamos a ver cuando veamos la clase genética. No es así. Pero fíjense que la combinación de un tratamiento marginal en las abuelas con un tratamiento marginal en las madres, como los nietos fueron más livianos. Ahí tienen una digamos, de las cuestiones más básicas que se pueden ver en la epigenética, digamos, el traslado de esas influencias. Lo que tienen aquí es un cuadro de supervivencia en el rodeo, también en el mismo tema de cómo impacta el nivel nutricional de lo que hago hoy en lo que van a ser mis vaquillonas de acá a 2 años, y cuando esas vaquillonas sean adultas de acá a 8 años. Como cada decisión de hoy impacta probablemente 10 años adentro del sistema de cría, sobre todo si guardo mi reposición. ¿No es así? Y si ustedes se fijan, ahí tienen 4 curvas que representan cada curva un tratamiento. El primero, que son los rombitos en negro, es vaca adecuada, la vaca actual adecuada, madre adecuada. ¿Sí? Lo que estamos midiendo es la supervivencia de los grupos que llamamos vaca adecuada, la primera parte, la supervivencia de las hijas adentro del rodeo. ¿No es así? Durante 5 años, como ven en el eje de las X. ¿Cuántas vacas quedaron en el primero? ¿Cuántas en el segundo? ¿Cuántas en el tercero? ¿Y cuántas llegaron al 4.º año? Son 4 curvas de supervivencia superpuestas en el mismo gráfico. El segundo cuadro es vaca adecuada, bien nutrida, con su nutrición actual bien nutrida, hija de una madre restringida. ¿No es así? La influencia de la abuela es que fue restringida. Es la curva negra con los cuadraditos, con los marcadores cuadraditos. Luego viene una vaca restringida, la vaca actual, en un mal estatus nutricional actual, ¿sí? Hija de una madre restringida, que también tuvo la misma condición, cuando la hija sufrió en la madre la restricción in útero, digamos. Son en la línea gris con los cuadraditos rebordeados de negro, los marcadores rebordeados de negro. Y por último, la vaca restringida, hija de una madre adecuada, que es la barra gris, la curva gris, con los rombos con márgenes negros. Y si ustedes se fijan, digamos, aquí en esta curva hay 2 cosas interesantes, hay 2 puntos donde hay una diferencia estadística. Entre las 2 a 3 años, ¿sí?
el grupo de las vacas adecuadas, que hoy tienen un buen nivel nutricional, persistió más en el rodeo que el grupo de las que estuvieron restringidas. Eso es una influencia actual. La vaca joven que estuvo mal comida y dejó, digamos, porque esto se da de la vaca, entre 2 y 3 años, no es así, vaca de entore precoz, viene siendo la vaca de primer parto y segundo servicio, y todas las restringidas salieron, independientemente de la influencia que tuvieran de sus madres, digamos. El grupo bien comido quedó y el grupo mal comido actual se fue. ¿No es así? Es una influencia, no sé si fui claro, del el nivel nutricional actual. Ahora, más adelante, digamos, las vacas, digamos, las restringidas, hijas de madres restringidas, se juntaron con las adecuadas, con las vacas de alimentación adecuada, mientras que las únicas que quedaron, que se diferenciaron en el universo de supervivencia, es decir, que ahí puede haber un 10% menos de vacas que hayan quedado en el rodeo. Digamos, las peores fueron las vacas restringidas actuales, hijas de una madre adecuada. Lo vimos en la clase pasada, es muy interesante esto porque, digamos, es como que las vacas se acostumbraron a ser flacas. Lo vimos en un estudio que vimos en la clase pasada de la estación Corona, de la estación experimental de la Universidad de Nuevo México, donde mostraban el impacto de vacas flacas, hijas de vacas flacas, cómo persistían más. Esto es exactamente eso, digamos, es como la vaca querenciada, que no cambió de querencia, digamos, se desenvuelve mejor. Bueno, es un apasionante tema que se está viendo, digamos, hoy con todas estas cuestiones de la epigenética, ¿no es así? Entonces, la pérdida de peso aumentada siguiendo al parto ha mostrado disminución de la actividad ovárica e incremento en el número de días entre el parto entre el parto a la concepción, ¿no es así? Lo vamos a ver, cuando hagamos un resumen de las consideraciones para armar las épocas de servicio. Esto tiene una importancia tremenda en el árido, porque el árido con ofertas de pasto tan cortas en el tiempo, donde probablemente llueve 3 meses del año, digamos, y la mitad de los años llueve menos que 3 meses del año y llueven 250 milímetros por ahí. Digamos, tenemos que ser muy cuidadosos de cómo calzamos estas situaciones de condición corporal, de metabolismo y de momentos fisiológicos, y antes y después del parto, cuando se incrementan los requerimientos para que las conexiones entre reproducción y metabolismo nos permitan tener cosecha de terneros. Si no, todo lo que hacemos es mantener en el campo vacas vacías. ¿No es así? Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de la influencia del número de parto en la categoría de vaca sobre digamos, cómo influencia el metabolismo energético y digamos, el anestro en vacas jóvenes. ¿No es así? Este cuadro lo vimos cuando hablamos de la importancia de los nutrientes, del orden de prioridades en el uso de los nutrientes. Tenemos los nutrientes y una escala que empieza con el metabolismo basal, la actividad voluntaria y el crecimiento. Y en las vacas jóvenes, que todavía están en crecimiento, ahí ya tengo una salida. Luego vienen las reservas energéticas básicas, el mantenimiento de la preñez, la lactancia para alimentar la cría existente, los ciclos estrales y el establecimiento de una nueva preñez y la acumulación en exceso de reservas. En la vaca del primer parto y segundo servicio, yo lo que necesito es que estén ciclando nuevamente, pero tuve un drenaje anterior. La tipa no va a
a suspender su crecimiento para preñarse. Primero va a cumplir con su crecimiento y luego se va a preñar. Y en una situación extrema ni siquiera ir a crecer. ¿Es así? Pero, digamos, siempre va a preponderar la función biológica crecimiento frente a la necesidad de volver a preñarse. ¿No es así? Hay una cuestión que plantea en RC 2016 y que es, digamos, la quiero aclarar, que aunque en el SOF ellos, el comité que lo hizo, no cambió la norma para ponerle los kilos al punto de condición corporal. Si ustedes recuerdan, lo vimos en la clase pasada, NRC toma un criterio variable en el contenido energético de cada punto de condición corporal, es decir, no es lo mismo que vaya de 6 a 7 que de 1 a 2, tiene más energía contenida, los kilos ganados en entre el 6 y el 7, que entre el 1 al 2 creo que fue adecuadamente explicado en la clase pasada, pero si bien dejó el 7.105%, los estudios muestran que en las vacas jóvenes cada punto de condición corporal involucra más kilos. No es así, involucra, acá tienen 4 trabajos, en promedio 51 kilos, mientras que en las vacas adultas involucra en promedio 35-36, es decir que cada punto tengo que poner más para hacer esos kilos. ¿No es así? El modelo usa como requerimiento de mantenimiento, para poner el mantenimiento, usa 0.077 megacalorías. Acá dice 77 calorías, es lo mismo que 0.077 megacalorías por kilogramo de peso metabólico. Y el usuario puede dejar ese valor como está, o puede levantarlo para ponerle mayor requerimiento cuando está evaluando o infiriendo sobre vacas jóvenes. ¿No es así? La evidencia indica que en la lactancia temprana ese número debería ser subido al menos un 25%. El programa, el SOF, no lo hace por default. Digamos, tiene que tenerlo en la cabecita el usuario. ¿No es así? Bien. Se recomienda en general que las vacas adultas, que las vacas jóvenes, se entoren antes por estas cuestiones de sus mayores necesidades, porque tiene que seguir creciendo, se entoren antes. Entre 20 y 30 días es la muletilla de extensión, ¿no es así? Y hay trabajos que muestran, por ejemplo, este está mostrando que el 55% fue cíclica a los 86 días y el 64% en la de segunda lactancia a los 68, digamos, es mayor el porcentaje de vacas cíclicas 20 días antes, si uno cuando entra a la temporada de servicio quiere tener vacas cíclicas. Ahora bien, esta norma de 20-30 días hay que, digamos, masticarla bien, pensarla bien, a veces incluso no son suficientes. Planteos que exponen sus vacas jóvenes a carencias importantes básicas de comida, de disponibilidad o en calidad, por ahí no son suficientes 2 meses de diferencia. Por ahí te podés encontrar que vacas paridas en otoño llegan al entorno de primavera, que debería estar calzado con el de las vacas adultas, y vos decís, bueno, lo voy a poner 20 días antes, y las ecografías, y tenés el 70-80% de las vacas en un anestro profundo. ¿No es así? Entonces, digamos, que el esquema considere la ecología completa, el sistema completo, cuándo voy a tener pasto suficiente,
que esté calzado el servicio de las adultas y calzado el servicio de primer parto, cuestión de que cuando sean vacas de la vaquillona, digamos, y para que cuando sean estas vacas conflictivas tengan unos días más, es decir, vaca de primer parto y segundo servicio, digamos, la entoro como vaquillona antes, para que tenga unos días más de recuperación, pero ya hacerlas parir en un momento de crecimiento activo del pasto. No, eso no es tan importante en la zona húmeda, en la llanura pampeana, digamos, donde le llueve y le llueve, pero el árido es el árido, y digamos, una vaquillona pariendo en septiembre, y muchachos, no va a no ser que le pongamos un chorro de comida de afuera importante, no va a andar, no es así, porque no, digamos, la probabilidad de tener pasto en activo crecimiento en ese momento es nula. En el árido la probabilidad de tener diferidos adecuados en ese momento casi es nula, ¿no es así? Bien, entonces conclusiones de escasez. Hasta ahora vimos escasez, vimos todo lo referido a la energía en la escasez, al impacto de la escasez en la preñez, que en definitiva es lo que nos interesa. A nosotros no solo nos interesa mantener vacas vivas, nos interesa tener terneros de esas vacas. Para eso, ese es el leitmotiv o el objetivo de producción de un campo de cría. Entonces, y le di tanta bolilla a la escasez porque es la situación más generalizada, ¿no es así? Entonces, obviamente el factor nutrición. Necesitamos reservas grasas al parto y al inicio del servicio. La pérdida de parto, de peso entre parto y servicio provoca el alargamiento del intervalo postparto. ¿Y cuáles son las recomendaciones? En las vacas adultas, condición corporal al parto mínima 5. Y tratar de mantener esa condición. Puede sonar y como demasiado idealista, digamos. Digamos, si esta posición es demasiado idealista, también es demasiado idealista hacerla parir condición corporal 3 en septiembre, porque sobre llovido mojado. ¿No es así? Entonces, las recomendaciones son para adecuar a la ecología del lugar, respetando la recomendación. Y si no, no pidiendo resultados que están, digamos, que están en la subnormalidad o en la subperformance, ¿no es así? Bien, en las vacas jóvenes, un punto más de condición corporal al parto y mantener esa condición durante la estación de servicio. Obviamente ganar, y vamos a ver un ejemplo interesante en un ratito, ganar peso postparto es una empresa difícil. Nosotros tenemos que llegar al parto con la situación contenida en nutrición actual y en condición corporal. Me refiero a la nutrición actual, una disponibilidad de forraje adecuada de la calidad adecuada. Y la decisión de si tengo que suplementar o descargar, siempre en el bolsillo. ¿Es así? Y haber manejado la cosa para que las vacas no perdieran peso. Especialmente en vacas de parición tardía. Y yo diría que también en las cabezas de parición que paren descalzadas. Históricamente, nosotros miramos el fin del servicio como un problema, y el verdadero problema en el árido es el inicio del servicio. Porque uno debe hacer parir las vacas en un momento que haya pasto en activo crecimiento, como mínimo. En realidad, los requerimientos de los vientres se incrementan en el tercer mes de gestación, en el tercer trimestre de gestación. Y, digamos, lo vimos en los cuadros de curva de requerimiento. Entonces, nosotros ahí ya necesitamos tener en el campo nutrientes que llegar con la vaca, con nutrición, con el lag de la nutrición, con el momento de la condición corporal, que vienen arrastrando mantenido y en un momento en que lo que comen les alcance para generar IGF-1. ¿Es así? Bien. Vacas en moderada o buena condición pueden perder algo de condición corporal después del parto
Es lo mismo que le toleramos a una lechera en un tambo, que tiene toda la comida servida, que por ahí las tenemos encerradas y la tenemos con comida servida. No es así, pero en vacas flacas al parto deberían tener una ingesta energética aumentada en el posparto. Y en condiciones de normalidad económica, en condiciones de que uno quiere tener un negocio donde gaste lo menos posible, la primera herramienta es calzar bien contra la oferta de pasto con sentido estadístico. Si de 10 años, 9, no tengo pasto en septiembre, en octubre no las puedo hacer parir en ese momento. Las tengo que hacer parir cuando tengo pasto. Y por ahí estaré más apretado, tendré que ser más eficiente llegando al servicio corto. ¿No es así? Bien. Y sobre esas vacas que digamos en un sistema balanceado, por ahí tengo que pensar en descargar. ¿No es así? O en suplementar. Bajo condiciones prácticas, la gran mayoría de la variación en la performance reproductiva de vacas de carne puede ser explicada por las diferencias en el consumo total de energía y en condición corporal. Nosotros podemos tener campos con alambre, digamos, supermodelo, la mejor bebida, vacas de una genética espectacular contra vacas de una genética regular. Haber hecho el diagrama o la inseminación o la tecnología, haber aplicado la mejor tecnología. Pero en la comparación entre dos campos vecinos, el que mejor resultado va a tener va a ser el que tiene mejor adecuado esa sub y baja que es oferta versus demanda y condición corporal como salida del sub y baja, digamos. Lo demás está un escalón después en importancia. Bien, les quiero mostrar este ejemplo. Esto es un trabajo muy viejo, lo saqué de un escritor, si alguno conoce un libro muy conocido que tenemos en Latinoamérica, que es el Rovira, el libro de Rovira de reproducción, que Rovira es un profesor uruguayo y Rovira utilizó mucha información de este hombre Wilbank, que es, no sé la conexión que podrá tener con el Wilbank actual que escribe sobre reproducción, pero este era, digamos, un hombre muy mayor y mucha información del libro de Rovira está sacada de este Wilbank. Y esto es un trabajo que publicó Wilbank en 1982 y que muestra, estos son vacas, es una simulación con vacas digamos, evaluando el periodo destete parto, destete anterior, próximo parto, evolución de la condición corporal entre el destete y el próximo parto. ¿No es así? Digamos, si recuerdan, cuando vemos los requerimientos de un par, llamo un par al conjunto vaca-ternero. ¿No es así? Estos son los requerimientos de la madre, lo que está en rojo es la lactancia, lo que está en azul ya la vaca está destetada y digamos todos los requerimientos de gestación. ¿No es así? Estos son los requerimientos, vamos a la cantidad de megacalorías de energía metabólica, que es lo que está en el eje de la SI, que el ternero toma con la leche, ¿sí? Después tenemos lo que el ternero puede tomar del forraje. Recuerden que el ternero hace una transición entre alimento puro lácteo a rumiante, y en esa transición come de las dos cosas. Va generando la transformación de su aparato digestivo para que se pueda arreglar con solo el forraje, desarrollando su preestómago, digamos, ¿no es así? Ahora, ahí tienen el ingreso en megacalorías de las dos fuentes, y eso es el ingreso total en megacalorías para el ternero. Es decir, que el requerimiento del par, donde le sumé a la vaca que tiene la leche y
pero además tiene su mantenimiento, donde le sube a la vaca el mantenimiento, el requerimiento del par madre cría, es la última curva que apareció. Y lo que va a evaluar Wilbank en este trabajito es la pérdida o ganancia la ganancia de condición necesaria para llegar al parto con una condición óptima que asegure un buen inicio del servicio y un intervalo parto-celo más corto en el posparto temprano, cuestión de que las vacas se me preñen rápido, se me alcen rápido, se me preñen rápido y se mantengan en su corte de parición, digamos, ¿no es así? Entonces, fíjense, vamos a poner en una vaca que está en condición corporal 3 al destete, en una escala de 1 a 5, 5 en una escala de 1 a 9, yo pongo los dos porque hay quien está acostumbrado a la escala de 9 y hay quien está acostumbrado a la escala de 5, ¿no es así? 3 en la escala de 1 a 5 tiene que mantenerse, solo tiene que ganar en los 120 días que estuvo sin cría al pie, los 45 kilos de feto fluido y placenta, y eso da 380 gramos por día. Sí, la cuestión es que la vaca en condición tiene que subir a un punto de 2,5 a 3 o de 4 a 5, dependiendo de la escala. En esos mismos 120 días prácticamente duplica la necesidad de ganar peso. ¿No es así? Bien, y probablemente en el mes 8 o en el mes 9, digamos, o en el 7 y el 8, sea fácil eso. Después se va a poner más difícil porque el feto es un parásito, como vimos, que chupa nutrientes. En realidad, el diferencial son solamente 300 gramos, que no sería una locura ponerlos, versus una vaca, digamos, que mantuvo su peso, porque los 380 los tengo en las dos, los 380 de ternero y envoltura los tengo en las dos, digamos, ¿no es así? Ahora, si la cuestión ya es llevar una vaca de condición 2 a 3, o en la escala de 9 puntos, de 3 a 5, que no es tan loco en el árido tener vaca 3, para empatar los 680 gramos necesito 180 días. Debería adelantar el destete y lograr una DPB de 680 gramos durante 6 meses para llegar en la condición adecuada al próximo parto. Si esa situación la quiero hacer en 150 días, ya necesito 800 gramos. ¿No es así? Digamos, tengo que ganar 118 kilos. Y si la situación es, digamos, un manotazo largado, que lo estudié tarde, o tomé esa decisión, digamos, me empiezan los partos en noviembre o en octubre, y yo esto recién lo empecé a evaluar en junio, que estoy con poco tiempo para modificar la situación. Estamos hablando de vacas que tendrían que ganar entre 1 kilo a 1,3 kg si es con 90 días. ¿Es así? Entonces, ¿qué sacamos en claro de acá? En el momento, digamos, en el destete empezamos a pensar en el momento del parto y tomamos las decisiones de disponibilidad, de asignación de potreros, de acuerdo a lo que medimos de condición en ese momento. Y por ahí tendremos que ponernos más certeros en el agrupamiento, en la asignación de potreros, y por qué no, por ahí hasta la suplementación. La cuenta es una cuenta del momento, no hay, digamos, como en todo, no hay un negocio por receta. El negocio hay que estudiarlo en ese momento y ver qué conviene hacer, digamos, ¿no es así? Bien, ahora, si dejamos
digamos, si en lugar de tomar esta decisión en ese momento, queremos esperar a después del parto, acá tienen el mismo sistema, pero con la variación de condición entre el parto y el momento digamos, en que ingresan los toros. ¿No es así? Y si la cuestión es mantener el peso, no necesito ADPB. Ahora, si al parto las tengo en 4 y yo quiero al servicio tener una condición de 5 para tener una preñez espectacular toda juntita, necesito meter 600 gramos por día. ¿No es así? Y si tengo que hacer 2 puntos de condición, digamos, y quiero llegar al día 80, donde estoy a la raya de no, digamos, por ejemplo, en la corte y la cabeza, estoy a la raya de no poder mantener las vacas adentro de los 83 días en los que tendría que lograr el intervalo parto-concepción promedio para cumplir con lo de un parto por año. Está bien, después se pueden correr, pero digamos lo más eficiente es que cada una me dé un parto y por año. Ya estamos hablando de ganancias de peso de entre 900 gramos a 1,8 kg, lo cual en la práctica es prácticamente irrealizable con una vaca que está en un estado catabólico, tratando de mandar nutrientes a la ubre. ¿No es así? Es decir, que tengo un conflicto ahí que no, digamos, no amerita pasar la decisión a después del parto. No me asegura nada en términos de una empresa que está previendo sus pasos antes de que, antes de que el agua no llegue al cuello, digamos, ¿no es así? Bien, hasta ahora, ahí cortamos con la parte específica del nivel nutricional en el postparto. Les quiero hacer una aclaración. Hasta ahora hablé del impacto de la subnutrición en el anestro postparto. Yo creo que en algún momento va a empezar a ver, creo que había puesto una filmina, pero no, me debo haber equivocado en el momento en que debía aparecer. Va a empezar a ver, digamos, están empezando a aparecer planteos de cría encerrada. Ya hay varios en Estados Unidos que hablan de la cría encerrada, digamos, de vacas como las nuestras que se enfrentan por ahí de mayor tamaño, se enfrentan con la situación inversa a la del árido. Digamos que por más que empeoran la comida, las vacas no hacen ejercicio, digamos, y particionan más fácilmente a condición corporal, y por más que le dan de comer rastrojo picado corregido por proteína, se van de condición. Y va a empezar a aparecer, como vimos todo el impacto sobre la insulina y el IGF-1 y los folículos que no llegaban a dar cuerpo lúteo funcionales, baja progesterona, todo eso de la subnutrición, los folículos y los ovocitos se van a empezar a acelerar, y tenemos toda otra serie de cuestiones que hay bastantes trabajos ya por esa aceleración de los mecanismos sobre los folículos y el ovocito. Pero no me voy a meter en ese camino ahora, simplemente quiero que estén informados de eso, pero no me voy a meter porque no es una problemática específica que tengamos en el árido en este momento, digamos, ¿no es así? Bien, la presencia del ternero inicia el anestro, ¿sí? Establece el feedback negativo de los estrógenos en el hipotálamo, y eso resulta, como vimos ya en la fisiología del anestro postparto, los bajos niveles de estrógeno resultan en una baja increción de LH, a partir de bajos pulsos de GnRH y bajos pulsos de LH. Todo eso ocurre porque el hipotálamo está sensibilizado a los bajos niveles de estrógeno. Implanta esa baja sensibilidad, no se sabe por qué mecanismo, pero aparentemente la presencia del ternero implanta esa baja
sensibilidad en el hipotálamo. El mecanismo exacto es desconocido, pero tanto el contacto físico con el ternero como la sola presencia del ternero al par de la vaca están implicadas. La remoción de corto tiempo del ternero ha demostrado ser una manera efectiva de inducir estro, y de ahí surge lo de destete temporario que se hace en la CIATF, que se aparta unas horas los terneros, o 2 días, o 48, 72 horas, depende del que lo haga, para, digamos, que las vacas respondan mejor. Se hace asociado al protocolo por ahí en el momento en que se pone la prostaglandina y se saca el dispositivo, se sacan esas horas hasta el momento de la inseminación. ¿No es así? Y los protocolos de GnRH y CIDIR parecen mimetizar esta respuesta. Al respecto de la presencia del ternero, les voy a mostrar simplemente en términos descriptivos un trabajo, digamos que este investigador se hizo la pregunta, si es la presencia del ternero, el amamantamiento u otro factor el que implanta esta influencia negativa de la presencia del ternero sobre la restauración de la actividad sexual en el posparto. Y el investigador armó 4 tratamientos, ¿sí? Uno contemplaba vacas mastectomizadas, es decir, con la ubre estirpada, sin ubre, con el ternero destetado al nacimiento, medían la actividad en cada uno de estos grupos, la actividad ovárica en cada uno de estos grupos, vacas mastectomizadas, es decir, con la ubre estirpada, y el ternero restringido al contacto anterior, cabeza y cuello. Por paneles no lo dejaban que tomaran contacto en la región inguinal con las vacas. Vacas mastectomizadas, el ternero todo el tiempo con la vaca, podía tocar en la región de la ubre, pero no había ubre. Y vacas con la ubre intacta y el ternero al pie de la vaca. Las 4 situaciones. Los resultados mostraron que la presencia sin restricción del ternero prolongó el anestro, tanto en vacas mastectomizadas como en intactas. No necesitaron de mamar, con que tocaran o cabecearan buscando la ubre en la ingle de la vaca, digamos, provocaban y sensibilizaban el hipotálamo a los bajos niveles de estrógeno, digamos. ¿Es así? Las vacas deben recibir, la conclusión es que las vacas deben recibir estímulos que recuerden el amamantamiento normal para prolongar el anestro, tanto en vacas intactas como en mastectomizadas. Es decir, que la presencia del ternero al pie de la vaca tiene un impacto fisiológico o que participa en la instauración del anestro posparto. Ahora bien, después tenemos otra cuestión, nosotros lo podemos sacar y removemos esa influencia, pero no es lo único que removemos. Removemos también la presión sobre la producción de leche. Digamos que bajamos los requerimientos energéticos de esas vacas y las vacas van a comer menos. Para entender bien el impacto de eso, es que vamos a repasar nuevamente el cuadro de requerimientos del par. Yo tengo los requerimientos de la vaca, como ya los vimos en filminas anteriores, los requerimientos, la ingesta de energía metabólica del ternero a partir de la leche, la ingesta de forraje del ternero. Esto está hecho en base a una simulación con el SIN-CPS. Los soft de nutrición hacen, les cuesta simular un ternero en transición, porque es como que hay que simular 2 sistemas digestivos, uno es monogástrico, y hay que simular un rumen que está empezando a funcionar. Y eso no es no es demasiado fácil. Yo lo primero que conocí que lo hace bien, o que medianamente permite hacer este tipo de especulaciones, es lo que hacen los del SIN-CPS con el modelo de lactantes, digamos que lo pueden combinar con el modelo de rumiante, digamos. ¿No es así? En la misma, cuando hacen en el mismo animal, digamos. Entonces, la ingesta de megacalorías totales del ternero es esa, y la ingesta total de megacalorías del par
el par viene siendo un equivalente vaca nuestro. La ingesta de megacalorías totales del par es lo que está en amarillo. Bien, ahora, si yo saco el ternero, descomprimo la vaca, lo saco del potrero, saco la línea verde de abajo, porque el ternero deja de consumir sólido del potrero, es así, deja de levantar pasto, dependiendo de la edad, ese impacto será mayor o menor, y a la vaca le bajo el requerimiento porque va a dejar de dar leche, se va a secar, y el driver energético le va a pedir que coma menos, ¿es así? Entonces baja, digamos, la ingesta total de megacalorías. Si eso lo hago los 4 meses, la bajada en los requerimientos totales del par es del 39%, más o menos la mitad de eso debido a que no está más el ternero consumiendo pasto, y la otra mitad debido a que la vaca va a comer menos porque no tiene que dar la leche, ¿no es así? Entonces, digamos, de la disminución total, más o menos mitad y mitad sobre la presión, sobre las digamos, la presión del par sobre las megacalorías para consumir que tiene. ¿Es así? De ahí es que yo estoy siempre yendo contra lo que tengo en el lado del input. ¿No es así? Bien, si lo hago más temprano, lo hago a los 3 meses, obviamente es el 36%, pero la participación de lo que el ternero come, ese ternero en transición, saliendo a comerse los pastitos más digestibles que le van a hacer desarrollar su rumen por estímulo básicamente químico, digamos, es mucho menos proporción que lo que el ternero chupa a través de la leche. Y si lo hago bien temprano, en los 60 días, todavía el impacto sobre el forraje que come el ternero, digamos, si bien bajo la necesidad de megacalorías un 32%, es todo debido a que la vaca va a dejar de dar leche, esa leche va a dejar de necesitar megacalorías para ser sintetizada y la tipa va a bajar su consumo, digamos, acorde a ese driver que es el requerimiento energético, ¿no es así? Obviamente, si yo quiero detectar, digamos, quiero descomprimir, por eso siempre digo que el destete anticipado, el destete precoz, que nosotros le ponemos 7 millones de nombres diferentes, hay que considerarlo en términos de que es una herramienta, no un sistema de producción, y que siempre tiene que estar campañando lo que tiene enfrente, de oferta de comida, de oferta de calidad de comida, si está la posibilidad de hacer creep feeding o no hacer creep feeding, digamos, si todo lo que tengo que hacer es mantener el ternero y tengo el pasto o no tengo el pasto, y si realmente tengo un problema con las vacas que afecte específicamente su condición. Ahora, si yo quiero que impacte la reproducción, descomprimiendo la vaca y tratando de mantener la vaca en el intervalo de 83 días, lo tengo que hacer temprano, 70 a 90 días. Lo tengo que usar como una herramienta temprana en ese momento. Me explico, lo que no quiere decir, y vuelvo a repetir, que sea un sistema. Y tengo que asegurar que ese ternero se pueda valer del alimento sólido. Digamos, pueda dejar de recibir la leche y pueda mantenerse a partir de solo el sólido. Tenemos maneras de estimular eso. Hoy en el mercado hay un montón de alimentos que utilizan el estímulo químico de la mucosa del rumen a partir de la fermentabilidad de sus componentes para favorecer el desarrollo de un rumen. Es más, se puede hacer hasta tan temprano como 30 días, ¿no es así? Lo que hay que tener en cuenta
es que obviamente los planos de crecimiento posteriores de esos terneros van a ser, digamos, más, digamos, más excesivos. Obviamente va a aparecer más pubertad precoz. Es probable que si tengo que elegir entre hacerlo en vaquillonas de reposición y reponer con vaquillonas que fueron encerradas todo el tiempo o con vaquillonas que fueron recriadas con comida en campo, digamos, es mejor la segunda alternativa. Ya sabemos que todo ese consumo de forraje que los terneros hacen al pie de la madre, los entrena para conocer, digamos, aprenden a comer, aprenden qué pastos, no es así, y está bastante visto que animales que estuvieron entre el destete y el servicio, encerrados en un corral, lo hacen peor que animales que se recriaron al campo por ahí con una ayudita de creep feeding o con suplementación y campo, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No? La variedad de situaciones con que nos vamos a encontrar es importante a lo largo de los productores, y cada situación debe ser resuelta teniendo estas cosas en la cabeza, pero por ahí no es lo mismo la receta para el campo A que para el B, que es el vecino, digamos, ¿no es así? Bien, obviamente que el destete precoz influye en la ciclicidad. Aquí tienen la diferencia en ciclicidad de vacas destetadas convencional medidas en semanas después del destete precoz contra destetadas. Es impactante en vacas de primer parto, ¿no es así? Y probablemente las vacas jóvenes tienen una indicación bastante especial para hacer el destete precoz. Ahora, lo mismo es en vacas adultas en buena condición, lo mismo es en las mismas situaciones de disponibilidad. Uno debe tener medidas, como hablamos la semana pasada, deben tener medidas de evolución de condición corporal para estas decisiones, ir tomándolas. No las podemos tomar 6 meses antes, las tenemos que ir tomando ahí, y no atrasarnos en la tomada de la decisión, digamos, ¿no es así? Les recomiendo, no me quiero, simplemente quería mostrarles que descomprimir la vaca puede ayudar, descomprimir la vaca sacando el ternero puede ayudar, liberando la vaca de requerimientos y mandando nutrientes a la conexión entre el eje metabólico y el eje reproductivo, y no me quiero meter demasiado en destete precoz. Lo nombraba y les recomiendo, esto es una buena revisión, al menos a mí me gustó bastante, la pueden leer y está bastante bien desarrollado el tema, tanto en vacas jóvenes como en vacas adultas, y los impactos en las vacas y en los hijos. Obviamente, ya lo hablamos, digamos, poner vacas en el ambiente adecuado. Fíjense cómo varía la condición corporal en vacas de baja capacidad lechera y vacas de alta capacidad lechera. Así que es probable que cuando pensemos tamaño y capacidad lechera en vaca del árido, tengamos que volcarnos a vacas que no les sea difícil mantener la condición. ¿No es así? Por ahí lo vamos a desarrollar un poco más cuando veamos la clase genética. Por último, vemos esto y terminamos, cuando hablamos de los factores que influían en el anestro, les hablé de la presencia o ausencia del toro. Y les quiero mostrar algunas conclusiones de trabajo que estudiaron este ítem. La presencia del macho tiene efecto en muchas especies, en las vacas siempre estuvo en discusión, pero varios trabajos muestran una respuesta positiva a la exposición del toro, con toros intactos, esterilizados y hembras o novicios androgenizados, es decir, que se les inyectó testosterona.
¿No es así? La presencia de toros acelera la reaparición del ciclo estral y disminuye el ciclo estral, y disminuye el largo del anestro, perdón, tanto en Bos Taurus como en Bos Indicus. Acá tienen un trabajo que muestra, donde dice NE son no expuestas y donde dice B son las balls exposed, digamos que son las expuestas a toro. Fíjense que tanto en primíparas como en multíparas, las expuestas a toro tuvieron intervalos parto, digamos, duración del anestro, 18 días más corto en las primíparas y 14 días más corto en las multíparas. Ahora, ¿qué conocemos sobre los efectos estimulantes del toro? Está causada por feromonas producidas por los toros y parece no trabajar antes de los 35 días del posparto. A medida que pasan los 35 días, trabaja cada vez mejor, ¿no es así? Y tanto toros de más de 18 meses como vacas androgenizadas, que están amachorradas porque les pusimos testosterona, tienen el mismo efecto que toros maduros. ¿Sí? La exposición intermitente no funciona, con solo 12 horas de exposición ya parece trabajar, y el contacto por alambre de por medio también podría trabajar en determinadas condiciones. La exposición a orina no demostró haber funcionado. Ahora, aparentemente la exposición incrementa la preñez cuando es usada en conjunto con protocolo de GnRH y progesterona, ¿no es así? Y los efectos de los toros no solo aumentan el porcentaje de vacas que empiezan a ciclar, sino que también mejora los porcentajes de concepción. Ahora, todo este impacto bueno, quiero ser muy cuidadoso en esto, y después de esto cortamos, todo este impacto bueno de la presencia de los toros, de la sola presencia, se choca con que en realidad el momento crítico más importante en los rodeos de cría del árido, donde los toros no deben estar con las vacas, es el intervalo entre el primer parto y el ingreso de los toros por la fecha de inicio del servicio determinada por la ecología del lugar. Porque si los pongo antes y me empiezan a preñar vacas antes de tiempo, me paren antes y me paren en un momento donde esa vaca indefectiblemente se corre y sufre y hasta corre el riesgo de quedarse vacía por más que sea cabeza, porque pare y se pasa 2 o 3 meses en un lugar donde no hay un solo pasto. Entonces, la verdad es que en un campo del árido, digamos, con pocos potreros, donde los toros son generalmente un problema, el intervalo ese es el momento en que no deben estar. En el resto del tiempo, digamos, después que hice el tacto de preñez y dejé la vaca preñada, cuando terminó el servicio, es más, hasta si tengo alguna vacía que después la puedo vender, pero donde tengo solo lote de preñada, que estén los toros con la vaca, no hace un gran lío. ¿No es así? El problema es cuando lo tengo entre el primer parto y el primer día que quiero que las vacas se empiecen a ser servidas, porque ese primer día me marca cuándo va a ser el primer parto el año que viene, y si yo el primer parto el año que viene lo tengo antes de ese cuando quiero, por ahí me van a parir en un momento en que se van a encontrar con 0 comida, o con un diferido que por más que pueda ser abundante es lignina pura, y tengo vacas que pierden un punto de condición en 15 días. Es así. Después tengo también los aguachados o vacas que se corren. Nosotros sabemos, lo vamos a ver en la charla de manejo general del servicio, lo hemos testeado en la cátedra, y sabemos que las vacas cabezas que paren descalzadas antes de tiempo, y después son un desastre, no hay vuelta de hoja. Bueno, con esto terminamos y nos vemos en la próxima.